Viajar, viajar y viajar, un verbo tan impregnado en los chilenos, ahora porque antes costaba un mundo. El tren era un poquito más económico y la gente más desprendida. Yo ganaba más en propina que lo que ganaba en ferrocarril. Y auxiliares que se dedicaban por completo en los buses interurbanos. Habían muchachos que competían quién lo hacía mejor. Un recuerdo palpable en voz de sus protagonistas. Esto es... ¿Cómo hemos cambiado? Capítulo 1. Los viajes del pasado. Dicen quienes se subieron alguna vez que el viaje era maravilloso. Sí. Y que no tenía límites geográficos. Había trenes de Arica a Puerto Montt. Claro, porque el tren tenía esa capacidad de enamorar a primera vista. ¿Y las partículas que respira le provocan problemas a la salud? No, de ninguna manera, porque dicen que este humo es más saludable. Dicen que hace bien para los pulmones. Ya, pero nunca tan fanático. No hablamos de este tipo de amor, pues. ¿Cómo va a ser bien el humo? ¿Se conocieron en tren? No, sí, más o menos. Bueno, ese trabajo era más simpático antes, ¿o no? Bueno, yo lo hallo más romántico porque a veces le tocaba a uno llorar y a veces hay una alegría. Y de eso bien sabe este hombre. Y mi nombre es Emilio Holguín González. Yo trabajé aproximadamente 20 años en ferrocarriles. Le avisamos que Emilio no viene solo a esta entrevista, lo acompaña... Mi nombre es Claudia Ortiz. Yo entré como azafata y siempre fui azafata. Emilio y Claudia llevan más de 20 años juntos. Adivine dónde se conocieron. Tenía una relación antes de conocer a mi señora y en el fondo tú pasas 18 horas arriba del tren con tu compañera y 2 o 3 horas en micro y el resto lo pasas en tu casa. O sea, en el fondo pasas muy poco tiempo en tu casa. Yo siempre fui bien pesada. No era muy simpática con la persona que quería hacerse la linda porque no me agrada eso. Ah, pero con uno no fue tan pesada. No, que él fue diferente. Calladito. Él me supo ganar. ¿Qué hizo para ganarse su corazón? Él era, o es, Era divertido. él siempre anda con a flor de labio su talla, su chiste. Y con esa personalidad enamoró a esta azafata, empezando un recorrido juntos en el ferrocarril del amor. La jefatura se daba cuenta que tú tenías pareja con tu compañera, no te ponían juntos. Yo salía a las 9 de la noche de Santiago y Claudia salía a las 10:30, como una hora más atrás que yo. La cosa es que yo llegué a Rancagua, tomé un taxi, me fui corriendo al mercado y compré un ramo de flores para poder entregárselo a ella cuando el tren parara en Rancagua. Imagínese, tremendo esfuerzo, digno de un hombre enamorado. Debió sudar la gota para llegar a ver unos minutos a su amada, pero... Y cuando entro yo a la estación, el tren ya venía entrando a la estación. Entonces, yo me gano con el ramo de flores en los andenes, tuve que pasar los dormitorios, pasar el comedor, pasar los salones, y en uno de esos salones iba Claudia, pues mi señora. Cuando yo veo que el tren no pasó fuerte ni tampoco pasó despacio, pero no paró. ¿Pero cómo que el tren no paró? ¡Chú, qué plancha! Entonces yo me quedé con las flores y Claudia me ve que yo estoy con las flores y yo la veo que pasa de largo y miro a la jefa de estación y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no paró? Y me dice, no, lo que pasa es que hoy día, justamente hoy día, le cambiaron el itinerario a este tren y este tren no para aquí. ¿Cómo no sabía que no paraba en Rancagua? Y yo me quedé con las flores ahí y fui el alma reír de todos mis compañeros. Yo ese día, después que pasamos, yo le quedo mirando, yo iba con el compañero o un asistente que estaba hablando, y yo les digo a él, ¿y este qué se le ocurre? Si hablamos de un hombre parado con un ramo de rosas, inevitablemente nos recordamos de... ¿Han visto una chiquita gordita vestida de novio? Sí, él. Qué lástima que debe juntarme aquí con ella. Hoy día éramos la luna de miel. Ruperto, el gran personaje del recordado Pepe Tapia. Así estaba con él y paso y yo lo vi y lo veo de allá y le hago. Pero me dio pena. En nuestro país, el primer tramo de un ferrocarril se hizo entre Copiapó y Caldera el 25 de diciembre de 1851. Desde ahí, el tren pasó a formar parte de este romanticismo y llegó a transportar 21 millones de pasajeros en 1946,
y 27 millones en 1973. Muchas veces tuvo que deambular por estos rieles con absoluta soledad y muy alejado de la familia. Eso es una gran dificultad para ustedes. Ese es el problema que tiene casi la mayoría de los colegas, es un problema psicológico. Porque a veces uno sale con la esposa enferma en la casa, un hijo enfermo, y se ha preocupado. Pero estando arriba de la máquina ya se olvidan todos esos problemas ya. Como ve, había que dejar los problemas afuera, mientras Carlos Pinto registraba en ese tiempo esta llegada de pasajeros a Santiago. Señor, ¿cómo es su nombre? Damián Gualamán. ¿Primera vez que viene a Santiago? Sí, primera. ¿Y a qué viene a la capital? Bueno, cuando vengo a pasear aquí en mi cuñado. ¿Cómo le han contado que es Santiago? Porque alguna ilusión debe traer. Claro, dicen que es muy grande. ¿Cómo encuentra esta ciudad usted? Regular, no, muy helado. Yo no quería venir y me vine por cuidar a una enferma. ¿De dónde viene usted? ¿De Chiloé? ¿De Chiloé? Sí, sí. ¿Y usted de allá es? No, de acá de Santiago, señor. Pero tiene el acento un poco como de Chiloé. Sí, sí, tuve un buen tiempo, como 4 meses. ¿Viviendo allá? Sí. ¿Y ya se le pegó el acento nada más? Sí, solamente. El tren llegaba a todos esos pueblos escondidos con sus antiguos carteles, Tiltil, Victoria, Los Andes y también Maipú. Asomaba de esta forma un medio de transporte líder desde los 40 a los 80. ¿Y en tren así? Sí, es la forma más barata de viajar. Como aventura y otra cosa es que es más barato. Yo lo prefiero a las micros, sinceramente, porque los buses es mucho peligro, los choferes, a veces va el mismo chofer que viajó toda la noche, vuelve a partir y ahí es donde se producen los accidentes. Para los años 80, Ferrocarriles movía 85.000 personas al día, con un promedio de 29 millones al año. Quienes trabajaban aquí vieron de todo, pero de todo, de todo. Ahí nos faltaba la gente viva, ¿no? Los asientos estaban de frente. Y en pleno verano, una vez, por ejemplo, estaban tapados con una frazada. ¿Por qué están tapados con frazada? No, porque a la noche hace mucho frío. Tomo la frazada, levanto y habían 2 cabros metidos abajo escondidos. Bueno, para pagar el pasaje. ¿Para no pagar? Claro. La venía a dejar el marido, la persona subía al tren, la mujer, y arriba del tren estaba el hombre esperándola en el departamento. Entonces tú tienes que quedarte calladito, ¿no? Claro. Pero donde no podías ser piolita es cuando debías cobrar los pasajes. Era algo lamentable, pero tú tenías que llegar a adecuarte a la clase social, decirlo de alguna forma, de calidad de personas. Unos que tenían mucho dinero y otros que no tenían tanto dinero. En los salones también hay algo de espacio. Asientos reclinables y luces que se apagan temprano para los que quieran dormir. En la clase económica se vive el tren que todos recuerdan, el de las señoras con guaguas, bultos, sándwiches y noches largas. Entonces cuando uno llegaba a los coches dormitorios era súper educado, buenos días, su pasaje, muchas gracias, buenas noches, a tal hora llegamos. Bueno, hasta ahí todo muy educado, elegante y fino, pero bastaba pasar un par de puertas para convertirse en todo lo contrario. Y ya cuando uno iba llegando a la clase económica o a la clase ya turista, que se llama, viaja gente más desordenada, más que toma más trago, fuma y hace lo que no debe hacer a bordo del tren. Entonces tú, aparte de ser amable, ya cuando tú una segunda o tercera oportunidad ya no te entienden con amabilidad, con buenas palabras, tenés que entrar a otro trato, tenés que entrar a pelear prácticamente con ellos, porque si no se te suben por el chorro y no lográis gobernar. Quédate tranquilo, weón, si no la próxima estación te bajáis y no podéis pasar para allá. Esto pasaba en el tren de distintas clases, pero ¿qué ocurría en la clase económica? Nosotros vulgarmente le decíamos el pililo, que eran trenes que eran de pura clase económica. Y ahí tenías que pelear para que te pagaran. Como uno era nuevo y joven en ese tiempo, yo tenía 21 años, algo así, más o menos tendría, los viejos conductores te echaban a pelear a ti, y uno tenía que pelear. Cuando uno iba pidiendo los pasajes, pasaba en segunda clase, primera clase, hay un montón de gente que estaban con una botella de vino, por ejemplo, y tomaban todos la misma botella. José Martínez fue estibador, palanquero, calcero y armador en Ferrocarriles
La verdad es que la jerga es bastante difícil de entender, pero para estos efectos digamos que este hombre trabajaba arriba del tren. Y sacaban el pan con chancho, como decían ellos. Después uno pasaba al salón, ahí el típico empleado, qué sé yo, de los señores del sur que tenían fondos, tenían sus empleados, contadores, qué sé yo. Ellos ya viajaban de bien encima en el salón y no tomaban vino tinto, no tomaban vino blanco ni cerveza. Se tomaban su combinado y leyendo el diario. Bueno, en realidad los que tenían suerte podían leer el diario, porque otros en cambio... Por ejemplo, los señores que viajaban en dormitorio en los departamentos tenían así un alto de papeles y cosas y se iban todo el rato escribiendo. Tenían, qué sé yo, su filete millón champiñón, tenían su whisky, pero uno los veía, como en ese tiempo no había computador, no había celular, nada, entonces todo lo hacían con lápiz. Qué lata ir trabajando arriba del tren. Se producía una gran diferencia. El que se comía el sanguchito ese de arrollado con el vino tinto, lo pasaba pero fenomenal. Cantaban, echaban la talla. En cambio el señor que estaba con el filete millón champiñón, con el whisky, estaba de cabeza haciendo su trabajo. Entonces uno de repente decía, pobre rico. El trabajo de estos amos del tren tenía su recompensa. Yo ganaba más en propina que lo que ganaba en ferrocarril. El valor de un pasaje en dormitorio hacia la ciudad de Puerto Montt costaba mi sueldo. Salían jugosos de cada viaje después de atender hasta las mascotas que llevaban los pasajeros. Los pasajeros eran como muy especiales. En esos años, por ejemplo, cuando viajaban en primera o segunda clase, viajaban hasta chancho. Era que nosotros veníamos junto con los chanchos, las gallinas y todo. Debe haber sido rico el olor arriba del tren, sobre todo en verano y con un chancho adentro, pero no era el único integrante de la granja que iba de paseo. Con pollo, gallina, era muy común eso. ¿Y eso era permitido? Sí, era permitido en ese tiempo. Incluso en esos años viajaban, por ejemplo, si tenía un familiar acá en Santiago que se murió, lo quería llevar para el sur, debajo tenían una parte de pasión donde metían las urnas. Animales y un lugar para los féretros, una locura, pensando que en ese tiempo hasta gente de pie llevaban los vagones. A finales de los 80 y principios de los 90 comenzó la debacle de ferrocarriles. En el gobierno militar empezaron con la cosa que había que terminar los trenes porque era un peligro para la gente. Porque los trenes en esos años no tenían puerta. Pero en esos años viajaban estudiantes que supuestamente iban a hacer trabajo voluntario para el sur. Y después, por gracia, se pasaban de un coche a otro. Por ejemplo, bajaban por la escala de uno, se tomaban del otro lado y pasaban por fuera. Entonces la debacle dice usted que empezó como en ese momento. Claro. ¿Por qué? Porque querían terminar los trenes. ¿Y casi porque lo lograron? Lo lograron, no que casi. Porque para el norte no hay trenes de carga ahora están en particulares y pasajeros a Chillán. Sale uno o dos en el día y no hay más. Pero creo que fue Lago o Frey, uno de los dos, no recuerdo. Pero se le ocurrió comprar esos famosos trenes reacondicionados de España. Eran un fiasco. ¿Ahí fue donde bajó el público? Bajó el público, bajó mucho, mucho. Aparte que todo estaba mal, porque los trenes fallaban, llegaban atrasados a todos lados, quedaban botados. ¿Se echa de menos el tren? Sí, lo echo de menos. Porque alcancé a ir 2 veces para el sur en tren. Llegué hasta allá a Catapilco. El tren comenzaba a despedirse de sus años de gloria e incluso intentó reestructurarse. Durante 20 años prácticamente no se invirtió en esta empresa acostumbrada a los grandes aportes por parte del Estado. Solo en octubre de 1992 se dicta una ley que permite ir modernizándola paulatinamente. En verdad, Karen, ¿cómo hemos cambiado?